se llamaban tierra adentro, la pampa. Ahora sí, ya estamos presentando al analista político Aurelio Argañarás con su columna de los sábados en ¿Y vos qué pensás? Para Radio Tortuga 92.9. Hola Aurelio, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Marines? ¿Qué tal? Bien, bien, muy bien. Bueno, comenzamos con el desarrollo más allá de la veda que decíamos en el orden provincial. Vamos entonces a hablar de política en el orden nacional. Así es. Bueno, comenzamos entonces. Bien, yo voy a formular, digo esto como una especie de aclaración al oyente, dos afirmaciones que pueden parecer contradictorias, pero a mi modo de ver no lo son. Voy a tratar de explicar por qué. La primera afirmación es que la candidatura de Massa es el fruto de un acuerdo con los Estados Unidos y de la voluntad de Cristina Fernández de Kirchner de sostener a rajatabla el liderazgo verticalista contra la posibilidad de que en las PASO hubiese una intervención popular interviniendo en la definición de las candidaturas. Esa posibilidad estaba puesta en riesgo con una emergencia de un protagonismo popular y podía desbaratar el liderazgo de Cristina si triunfaba Scioli. Una vez más, como ya vimos en el 2015, se privilegia el sostenimiento del liderazgo vertical, la famosa lapicera, contra lo que pueden ser los intereses mayoritarios del movimiento nacional y de la patria. Eso por un lado. Por otro, la segunda afirmación, aparentemente contradictoria con este juicio, pero yo voy a explicar que no lo es a mi modo de ver, es que hay que votar por la lista de Massa Rossi. Y hay que hacerlo para cerrarle el paso a un eventual triunfo de Larreta, Bullrich, Gerardo Morales, Milei y compañía. Que por supuesto gozan tanto más que Massa con la simpatía norteamericana y de las fuerzas imperialistas globales que pretenden sostener a la Argentina como un coto de caza. Pero bueno, las razones por las cuales creo que hay que proceder así, pero hay que proceder en defensa propia y en defensa de la patria, sin hacerse ninguna ilusión respecto de lo que pueden significar un gobierno de Massa. No hacerse ninguna ilusión, salvo la expectativa, que es racional, de que no sea lo mismo que un gobierno del PRO. Como de alguna manera incluso la propia Cristina Fernández, pese a su enfrentamiento con el presidente actual, con Alberto Fernández, dijo en algún momento, en uno de los últimos discursos, que el gobierno de Alberto Fernández había sido infinitamente mejor, palabras textuales, a cualquier gobierno, al gobierno que hubiera podido llevar adelante Macri. Y esto tiene que ver con que, por un lado, como dice el Dante en la Divina Comedia, en el mal hay gradaciones, en el infierno hay gradaciones. Por eso por un lado. Por otro, no todos los acuerdos son iguales. Un dato no menor para diferenciar un acuerdo con los Estados Unidos al que puede arribar un gobierno de Massa, o que está en curso en realidad ya actualmente, digamos, de alguna manera forzado por las relaciones con el Fondo Monetario Internacional y por la gigantesca deuda externa con el Fondo Monetario que nos dejó Macri, es que debemos diferenciar, debemos encontrarle sentido
práctico a lo que son las diferencias de bases sociales de cada una de estas fuerzas que se van a enfrentar en las elecciones. Porque por un lado, a pesar de todas las derivas que ha tenido el peronismo en las últimas décadas, pero sigue asociado a las grandes mayorías populares, a la clase trabajadora, al movimiento obrero, y de alguna manera eso se manifiesta en todos los momentos. Por ejemplo, en el caso del gobierno de Alberto Fernández, se pueden hacer infinidad de críticas respecto de su moderación, de sus indefiniciones, pero está claro que se ha sostenido durante todos los 4 años de gobierno las paritarias libres, y si bien ha habido caída del salario, no ha habido una voluntad expresa de parte del gobierno de saquear a la clase trabajadora como ocurriría en un gobierno del PRO, o como lo vemos incluso actualmente. No hace falta hacer hipótesis, hace falta mirar los hechos nada más. En el caso del gobierno de Jujuy, con salarios docentes que son realmente ignominiosos, una verdadera vergüenza que un gobierno provincial pague esos salarios a los educadores de nuestras escuelas. De modo que en realidad la opción por respaldar la candidatura de Massa Rossi tiene un sentido absolutamente racional y defensivo de parte del pueblo argentino y de los que somos patriotas. Pero conviene aclarar un punto, que conviene decir que sería un enorme paso adelante en la formación en la maduración de una conciencia pública, que votáramos por esta lista sin ninguna ilusión o fantasía. Es decir, parte de nuestro problema es la fantasía de que por ahí la vemos incluso circulando en las redes, de gente que todavía hoy repite como si eso estuviera en el orden de lo real: el peronismo será revolucionario, no será nada, creencias de que se puede esperar de la cúpula del peronismo actual una política de liberación nacional, suposiciones de que Cristina Kirchner es una especie de Juana Zurduy o de Rosa Luxemburgo, una figura de izquierda. En algún momento en los años dorados del kirchnerismo, que fue, pese a todo lo mejor que tuvimos después de la muerte de Perón, se sostenía la hipótesis se afirmaba que a la izquierda del kirchnerismo estaba la pared, como si eso fuese lo más acabado que el país podía pretender en relación a una política de liberación nacional y de defensa de la patria. No hacerlo sin ninguna ilusión, sin ninguna fantasía, sin pensar, sin atribuirle a los que tienen realmente poder en el peronismo una voluntad que no tiene. Digo que sería un enorme paso, porque comprenderíamos de esa manera que los estamos utilizando para frenar al enemigo oligárquico que se nos puede venir encima, para terminar de destruir la Argentina que creó el peronismo histórico, la Argentina de Perón, pero que no podemos esperar otra cosa, que si queremos otra cosa debemos empezar a organizar fuerzas populares realmente asociadas a una política de liberación nacional, que lo demás es dormirnos en las fantasías y no recordar aquello que suelen decir, que es prácticamente un patrimonio del psicoanálisis, de que la cura comienza por admitir que las fantasías son fantasías, que la cura proviene de despejar el mundo de lo real del mundo de las imaginaciones y las fantasías infantiles. Y acá estamos en algo
que tiene una especie de parentesco con la fantasía infantil de una especie de madre protectora que vela por los intereses de todos los argentinos y sabe lo que hay que hacer. Y se sostiene que sabe lo que hay que hacer a pesar de que, digamos, de todas las pruebas en sentido contrario que ha dado la historia, como por ejemplo la ruptura con el movimiento obrero en el 2011, que fue la antesala de las derrotas posteriores, porque el peronismo no puede prescindir de su columna vertebral, no puede ser un aparato de intelectuales y funcionarios, digamos, que no tienen representación social, como es el caso de la Cámpora, y no puede disociarse de la clase trabajadora a la cual ha desplazado hace mucho tiempo ya de los niveles de conducción del peronismo, que dejaron de ser así ya en los tiempos de la renovación peronista de Cafiero, y es algo que no se ha corregido. La clase trabajadora y el movimiento sindical siguen, digamos, dedicados a lo que para los políticos es su tarea específica, la defensa de las reivindicaciones gremiales y el ausentamiento de lo que podría ser las definiciones políticas, salvo en el rol de apoyo pasivo. Y bueno, estamos en esa situación, y si queremos una política de liberación nacional tenemos que empezar a construirla. No podemos esperar que caiga del cielo. Y el episodio que acabamos de ver, que ha sido bochornoso en la forma, porque he visto por ahí expresiones como que hablan de la primera fórmula, la fórmula Guado de Pedro Mansur, como si esa fórmula alguna vez hubiera existido. Y en realidad es muy evidente que esa fórmula nunca existió, que esa fórmula fue una especie de globo de ensayo para digamos, forzar la definición de una candidatura única establecida en la cúpula, y para terminar de proscribir a Scioli, en tanto y cuanto, no estoy haciendo la reivindicación abstracta de Scioli, en tanto y cuanto Scioli podía ser un canal a través del cual el pueblo argentino interviniera en definir quiénes son nuestros candidatos. Bueno, eso no va a suceder. Se ha logrado destruir la posibilidad de que Scioli sea la cabeza visible de una interna dentro del campo popular con protagonismo del pueblo. Se ha resuelto la cuestión en niveles de cúpula, y eso va a tener consecuencias. De todos modos, lo que cabe esperar es que no tenga las mismas consecuencias, y por eso creo que debemos cerrar fila alrededor de la fórmula de Massa Rossi, pese a todo, porque no se puede suponer que detrás de alguna de las cosas que se están planteando hoy día desde la conducción del peronismo vamos a volver a los tiempos añorados de la lucha contra los buitres, la estatización de YPF y los salarios del 2010. Eso no va a ocurrir. Lo que sí puede ocurrir es que sin una mayor destrucción del aparato de los aparatos defensivos de la Argentina, de sus sistemas de producción y de trabajo, y se ha dicho de paso, de su legislación laboral, que es destruirla es uno de los objetivos del PRO, podamos lograr que maduren algunos proyectos, como es el proyecto de explotación de vaca muerta, cambiando la matriz productiva del país, y eso nos permita plantearnos el futuro de la Argentina desde una situación diferente de la actual. Pero eso tiene que ser visto con realismo, no con infantilismo político, ni con la creencia de que acá alguien
quiere una cosa distinta de lo que estamos viendo, porque no hay que olvidar que en la lucha contra Cristina, contra Alberto Fernández, Cristina desautorizó y estigmatizó las figuras de Guzmán y de Culfas para impulsar la candidatura a ministro de Economía de Massa, que en realidad constituía claramente un retroceso con relación a los dos primeros ministros. O sea que, y después vimos las entrevistas con la embajadora militar norteamericana, vimos la reunión con Melconian, vimos lo que hoy está prefigurado en estas candidaturas, que es un acuerdo con los Estados Unidos y con un sector del establishment argentino para una política que puede incluir algunos elementos defensivos de la producción y el trabajo nacional, pero que está muy lejos de ser la política que necesitamos para construir una patria. Bueno, Aurelio. Bueno, muchas gracias. Gracias por tu aporte, por tu colaboración, como siempre. Gracias a ustedes, Marina. Un abrazo. Bien. Chao, un abrazo. El miedo se le hace un nido si ve pueblo y esperanza. Los viejos que no se quejen ni se curen en salud, enseñen con rectitud que es el joven el que talla, jineteadas y batallas las gana la juventud.